Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente juntos, deseando que estén en casa, tranquilos, tengan cuidado con esas salidas porque necesitamos protegernos muy bien y poder pedirle al Señor que nos fortalezca y nos cuide. Sé que son tiempos difíciles también para nuestros hijos, así es de que procuren estar animados, gozosos, fortalecidos unos con otros en la presencia del Señor. Qué importante es, ¿verdad?, que estemos en unidad, que no tengamos polémica entre los miembros de la familia y que nos respetemos. Muy importante que nos respetemos, que no critiquemos. La mente a veces es muy astuta y comienza a criticar y a juzgar y a decir cómo deben de ser las cosas, aunque no lo digamos. Y esas cosas nos llegan a afectar poco a poco en nuestra forma de ver las cosas, de creer y de pensar. Así es de que, familia, hay que tener cuidado. Vamos a comenzar un estudio sobre los principios de Samuel. Es un estudio muy hermoso que vamos a ir viendo y desarrollando, que al mismo tiempo vamos a ir aprendiendo algunos principios o reforzar algunos principios de nuestra propia vida. Y antes de empezar el estudio, yo quiero decirles que a partir de la semana que entra vamos a tratar de grabar en vivo la alabanza a las 10:10 de la mañana, y después de grabar la alabanza viene la prédica, que viene más o menos a las 11:30, por ahí empezamos la prédica y la terminamos. Esto es con motivo de que ustedes puedan disfrutar el tiempo de la alabanza. Pero debido a que no la podemos dejar permanentemente, solamente la podemos pasar una vez en vivo y la tenemos que quitar, eliminar. Lo que sí podemos dejar es la prédica. Así es de que la prédica sí la vamos a continuar para aquellos que no puedan verla durante el tiempo de la transmisión en vivo. Por otro lado, también vamos a cambiar los horarios de lo que es las enseñanzas de niños, el Club Saetas, que será a la 1 de la tarde. Y eso hará que podamos tener de corrido a las 10 la alabanza, y después de la alabanza la prédica, y después de la prédica la enseñanza para niños. Y tenemos toda la mañana para disfrutar la presencia de Dios y disfrutar la enseñanza. Procuren ver la plática y la alabanza como familia, que es importante que estemos todos unidos, estemos juntos y nos vayamos fortaleciendo. Así de que sigamos adelante, familia, no nos demos por vencidos. Tenemos que creer que Dios está haciendo milagros en nuestro estado financiero, está haciendo milagros en el suplemento económico, está haciendo milagros en todas y cada una de las cosas que nos rodean, porque Dios está con nosotros y no nos deja. Qué hermoso es saber que tenemos a Cristo, que no hay miedo, que realmente tenemos la bendición de las Sagradas Escrituras con nosotros y podemos fortalecernos de una forma muy especial. Bien, pues vamos a los principios de Samuel. Empezamos por el capítulo 1 de Samuel, donde la Escritura nos habla de Ana, que estaba casada con Peniel. Dice la Escritura que Penina tenía 2 mujeres, Ana no podía tener familia, así es de que ella batallaba y rogaba al Señor que le diera la oportunidad de poder tener un hijo. Así de que un día va al templo a orar, a buscar la presencia de Dios, y dice la Escritura en el versículo 10 del capítulo 1, ella con amargura de alma oraba a Jehová y lloraba abundantemente. Abundantemente estaba llorando porque tenía el deseo de tener familia, creía con todo el corazón que Dios le iba a conceder las peticiones de su corazón. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares
mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, ella está ofreciendo a su hijo como nazareno, y ella está ofreciendo a su hijo para que sirva en el templo, si tan solo le concede la petición de tener un hijo varón. Así de que ella no cesa de orar, y está orando. Versículo 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón. Era tan intensa la oración que ella estaba haciendo en este momento, que se movían sus labios, no se oía lo que decía, porque ella estaba orando en su corazón. Y bueno, a una distancia corta, dentro del templo, estaba Elí viéndola y tratando de escucharla. Y entonces Elí como que se molesta por el tipo de oración que está haciendo. Y le dice en el versículo 14, ¿hasta cuándo estarás ebria? O sea, como que la quiere reprender, como que quiere decirle, oye, necesitas ponerte a tono, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tomada y estás orando? Y Ana le responde en el versículo 15, y le responde diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Dice tres cosas importantes aquí, que ella oraba de lo profundo de su corazón. Esta es la oración que puede cambiar las cosas. Y luego dice que ella no articulaba palabras, sino que estaba moviendo sus labios, pero sin poder discernir o escuchar lo que ella decía. En el caso del Elí, que estaba ahí sentado. Y la tercera vez le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Y por esa tristeza que tenía, su tipo de oración, dice ella, sino que derramado mi alma delante de Jehová. Estoy derramando mi alma delante del Señor. Ahora, voy a hacer una pausa aquí para que nosotros entendamos en el Nuevo Testamento que el Señor pone un tipo de oración especial donde podemos profundizar en nuestro corazón, donde podemos ver espiritualmente de nuestro espíritu, como dice la Escritura en Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, de tal manera que puedes tener este tipo de oración, y es cuando recibes a Cristo, luego recibes el Espíritu Santo, y una vez que recibimos el Espíritu Santo, quiero decirte que entonces tú puedes orar en el Espíritu. Y aquí la Escritura nos dice en el libro de Corintios, en el capítulo 14, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Primero que nosotros vemos es que nos edificamos a nosotros mismos. Orar en el Espíritu es orar la oración que no entendemos con nuestro entendimiento, pero que definitivamente oramos al Señor y clamamos y le decimos al Señor, oh Shandar alabashitar alabashá, y el Señor cambia y bendice las cosas de esa manera. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Si tú estás orando en el Espíritu y puedes edificarte. Una de las cosas que yo recomiendo cuando empezamos nuestra oración en la mañana, en nuestro devocional, es orar en el Espíritu, para poder edificarnos primero nosotros y después tener esa sensibilidad espiritual con la finalidad de poder escuchar la voz de Dios, lo cual es muy, muy importante. El que habla en lengua extraña no, dice aquí, a sí mismo se edifica, pero el que dice después, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas.
Hay que hablar en lenguas para poder edificarnos a nosotros mismos. Hay que clamar y decir, Shandara Kasita Ralabasho, Rabasho Tororoboshita Ralabasha. Y empieza tu corazón a sentir la ternura del Espíritu Santo y a llenarte con la unción fresca del Señor, y eso hace que seas más sensible a la voz de Dios. Fíjense cómo dice aquí mismo, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Estás conectadísimo con el Espíritu Santo, estás conectadísimo con la presencia de Dios. Así es de que, familia, necesitamos captar con claridad que el que habla en el Espíritu es alguien que está edificando su corazón, pero que también estamos a tono con el Señor. Por eso es importante que no dejemos de orar en el Espíritu, que oremos, que clamemos a Él. Creo que nos es más fácil orar con el entendimiento, porque nos es claro que podemos nosotros decir nuestras palabras, clamar al Señor con nuestras palabras, pero dice la Escritura que debemos orar en el Espíritu. Y luego aquí también en Corintios nos dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Esto lo está diciendo Pablo, versículo 18. ¿Y por qué da gracias a Dios? Porque Él sabe que el que ora en lenguas, ora con poder. Entonces, yo quisiera relacionar la oración de Ana con la oración tuya en el Nuevo Testamento, lleno del Espíritu Santo, con el poder de Dios, la presencia de Cristo. ¿Cómo pudo haber una respuesta? El sacerdote le dijo a Ana, ¿estás ebria? Ella dice, no, Señor, estoy atribulada de espíritu. Estoy orando desde lo más profundo de mi alma. Y entonces le revela la razón por la cual ella está triste y está orando de esa manera. Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y dice aquí, y Elí respondió y le dijo, qué importante es eso. Le dice, ve en paz, y el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. Ve en paz, y el Dios de Israel te va a otorgar la petición que has hecho. Es decir, el sacerdote ora, clama, y el Señor le otorga la petición que había hecho. De tal manera que entonces ella tiene un hijo. Y vemos que en la Escritura nos dice que cuando ella tiene ese hijo, pues lo tiene ahí en su casa, hasta que regresa otra vez al templo. No sé la distancia entre su casa y la distancia que tenía que recorrer para ir al templo, pero llega finalmente al templo para dejar a su hijo, para entregarlo. ¿Qué momento tan difícil? Yo estaba leyendo esta porción y tratando de entender que ella había prometido que iba a dar a su hijo, porque eso fue lo que prometió, para que sirviese en la casa del Señor, para que sirviese como un ungido del Señor. Es decir, ella no es como en el caso de Sansón, que en el caso de Sansón a los padres el ángel les dijo que iba a ser alguien con unas características especiales. Ella misma propuso al Señor, deja que mi hijo te sirva. Y entonces él le comienza a servir. Y la porción que yo estoy tratando de hablar es versículo 26. Oh Señor mío, viva tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti orando al Señor. Le dice, ¿te acuerdas? Que un día tú oraste para que naciera mi hijo. Y aquí está mi hijo. Este es el niño, le está diciendo. Dice, por eso el niño oraba
y Jehová me dio lo que le pedí. Por este niño yo estaba orando. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adorará allí a Jehová. La mamá declara y le dice, mi hijo, todos los días que él esté sirviendo aquí o él viva, te va a servir y nunca, nunca se va a separar de ti. Y esto es maravilloso. Yo creo que la oración de una madre es muy valiosa, es muy importante para los hijos. El hecho de que la mamá tenga ese discernimiento y ese conocimiento de saber qué es lo que los niños van a hacer en el futuro. Déjenme platicarles un poquito acerca de la historia de mi vida. Cuando yo nací con un problema que después se volcó en tener asma. Yo no podía respirar, es un tiempo muy difícil. Y mi mamá empezó a clamar a Dios, a pedirle al Señor que le diera la oportunidad de tener a ese niño. Yo estaba muriendo. Y le dijo, yo voy a dedicar a mi hijo a ti. Ahora, mi mamá no sabía muy bien qué era lo que ella estaba haciendo, lo que realmente significaba eso. Y milagrosamente yo pude respirar y me quedó la secuela de lo que fue el asma. O sea, muchas veces yo tenía que salir de la escuela porque me daban esos ataques y tenía que ponerme oxígeno, me llevaban al hospital, ella iba por mí a la escuela, me cargaba, etc. Fue un proceso largo porque no se me quitó hasta la edad de 14 años, me parece. Y había veces en que me daban ataques muy fuertes. Y ella, pues, batalló mucho en el área de salud en mi vida. Pasaron los años y un buen día, después de que yo recibí a Cristo y que yo comencé a tener el deseo de irme a preparar en un instituto bíblico y dedicar mi vida al servicio de Dios. Yo no quería hacer otra cosa más que servir a Dios. Yo quería aprender de la palabra, quería hablar del mensaje del Evangelio, quería aprender las Sagradas Escrituras y Dios me fue abriendo los espacios de una manera milagrosa. Yo no sabía cómo hacerlo, yo no tenía ni la menor idea de lo que era un ministro, una persona que predicara. Yo simple y sencillamente me entró el deseo de prepararme. Llegó a mi casa una carta, yo no sé cómo es que llegó a la casa una carta con una invitación para meterme a estudiar en un instituto bíblico en los Estados Unidos. No venía el nombre de quien la mandaba, yo la abrí y era una invitación para que yo estudiara. Platiqué con mi esposa, con Xochitl, los dos acordamos que si nos aceptaban, nosotros podríamos ir. Y entonces aceptamos, o sea, mandamos la solicitud, teníamos que pedir referencias, y una de las referencias la conocíamos, era Wayne Myers, que era el de los pocos contactos que yo tenía, al que considero uno de mis padres espirituales. Y me dijo, claro que sí, Daniel, y me dio los papeles. Y finalmente nos mandan la carta de regreso de que éramos aceptados para poder estudiar en este instituto bíblico. Cuando nos graduamos, yo invité a mi mamá a que pudiera participar con nosotros. Había una cantidad de alumnos graduados, estábamos todos felices, celebrando, contentos. Ella estuvo ahí tomando fotos, platicando. Y al final de esa graduación, mi mamá me dice, déjame platicarte algo que tú no sabes. Cuando tú eras niño, un bebé, tú estuviste a punto de morir. Y yo oré al Padre, pidiéndole que no te quitara la vida, que yo lo iba a llevar a la presencia de Dios. Y dice, yo te iba a llevar cargando, era lo que yo tenía en mi cabeza, en mi mente, que llevarte cargando.
Y le dije, ay mamá, pues ya para que me lleves cargando ya peso mucho. Me dice, sí, ¿verdad? Dice, pero quiero que te sepas que Dios no olvida las peticiones que una madre hace. Y le digo, qué interesante, mamá. Nunca me hubiera imaginado que yo estaba sellado, marcado por la presencia de Dios para servirlo a Él. Bueno, en aquel entonces yo tendría unos cerca de 30 años. Ya ha pasado toda una vida. Y Dios me ha permitido seguir sirviendo al Señor, viendo vidas transformadas, corazones cambiados, ver cómo el Señor hace cosas maravillosas. Lo que quiero decir con esto es que muchos de nosotros no sabemos el rumbo de nuestra vida. No entendemos hacia dónde vamos, pero el Señor lo entiende y lo capta perfectamente bien. Así es de que Dios es tan maravilloso que a veces uno pasa tiempos difíciles, tiempos que no te imaginas por qué estás pasando, estás viviendo lo que estás viviendo, pero Dios nunca nos deja. Y aquí vemos dos cosas fundamentales. Por un lado, lo que tiene que ver con la oración de la madre. La madre estaba, en el caso de Ana, muy agradecida porque Dios le había concedido las peticiones de su corazón en una oración muy especial. De hecho, en el Antiguo Testamento es la oración más profunda que podemos leer. Y ella oró por su hijo y después cuidó a su hijo. De tal manera que la Escritura nos dice que ella iba una vez al año para llevar un vestido, un manto para su hijo a través del tiempo. Qué fuerte para ella el poder llegar, ver a su hijo cómo está, para él, niño, estar sirviendo en el templo, para ambos. Pero ambos consagraron su vida al servicio del Señor. Y esto es algo importante. Yo creo que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y por otro lado, ese niño sirviendo a Dios, ahí conoces la voluntad de Dios y Dios lo pone como uno de los profetas más extraordinarios en el Antiguo Testamento. Y esto es importante. Así de que yo recuerdo en aquellos años que mi madre estaba aquí, en esta congregación, se le salían las lágrimas. Y al término de la reunión yo le decía, mamá, ¿por qué estabas triste? Me dice, hijo, es que no puedo dejar de recordar que tú fuiste entregado al servicio del Señor. Y el mensaje que hoy diste fue un mensaje inspirado por la presencia y el Espíritu Santo. Así es de que yo le doy toda la gloria a Dios, porque Él es el que hace las cosas. No soy yo, no es mi elocuencia, no es mi sabiduría, es realmente la bendición y la presencia del Señor que hace que las cosas surjan y sucedan de esta manera. Así es de que, familia, lo que entendemos de este mensaje, de esta introducción al primer capítulo, podríamos decirlo así, o la primera enseñanza de los principios de Samuel, es que la mamá de Samuel tuvo muchísimo que ver por su oración del corazón, por su oración en silencio, pero con un impacto espiritual profundo, y cumplió. ¿Qué hubiera pasado si a la madre se le hubiera olvidado, cuando el niño iba creciendo, que ella lo había dedicado a la presencia de Dios? Yo te voy a decir qué hubiera pasado. A Dios no se le hubiera olvidado. Dios hubiera hecho algo, hubiera llenado el corazón de este niño para que pudiera ir a un lugar donde estuviera la presencia de Dios. Fue lo que me pasó a mí. Vamos, yo estaba en una casa, en una reunión de hogar, leyendo la Biblia, con porciones pequeñas. Y ahí el Señor me fue acercando todas las cosas que yo necesitaba para poder servirle a Él.
Así de que yo creo que todos tenemos un llamado. Y el llamado es servirle al Señor de todo corazón, en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Y es importante que no dejemos de buscar su presencia. Al final de este capítulo 1 dice, yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva, sean de Jehová, y adoró allí a Jehová. Esto es lo que dice la mamá. Yo lo dedico a la obra del Señor. Yo no dejo de darle gracias a Dios por el privilegio que me da de poder servirle, de poder hablar de su palabra, de poder clamar de las cosas, hablar de las cosas de Dios, y gracias a un momento en el que yo estuve a punto de morir y después el Señor me sacó de ahí. Más adelante el Señor me quitó la asma, ¿verdad? A la edad de 14, 15 años, y después me quitó ese problema de leer al revés las cosas, que todavía tengo ahí por ahí algunas secuelas. Pero Dios es grande, familia. Dios no nos deja. Dios nos fortalece. Dios hace que tu vida sea plena, sea llena, si tan solo le obedecemos. Si te sientes orgulloso, orgullosa de tener el carácter, la sabiduría que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado vida por un proyecto, para que tú puedas ser algo importante en el reino de los cielos, para que tú puedas traer a vida a un personaje, puedas llevar a los pies de Cristo a alguien que sí importa, y que Dios quiere usar tu vida para inspirar a otros, para ser fortalecido en la presencia de Dios de esa manera. Así es de que, familia, quiero decirles a todas las mamás que oren por sus hijos, por cómo son, por quiénes son, por quién, cómo, con quién se van a casar, qué tipo de vida van a llevar. Y eso va a hacer que nosotros vivamos una vida plena en Cristo Jesús. Padre, en Cristo Jesús yo te pido por cada uno de los jóvenes, de los niños que están haciendo su vida, que están creciendo, que tú los empapes de tu presencia, que tú los lleves de victoria en victoria, que ellos no se separen de ti ni a izquierda ni a derecha, sino que sean hombres que sean como un profeta que habla palabra de vida, que articula palabras de bendición y que es fortalecido en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Familia, no se nos olvide que hay que estar dando con alegría y sencillez de corazón. Ahorita algunos están recibiendo sus aguinaldos, o los van a recibir, o están por recibirlos. No olvides de que la 10ª parte de lo que recibas es para la obra del Señor, para bendecir a los que te bendicen, para poder decirle, mira, Señor, aquí está la parte que te corresponde, la parte que es para ti, para bendecir al pueblo, a los ministros, a los que están ayudándonos, guiándonos en las cosas del Señor. Y aquellos que dicen, bueno, pues yo no recibo aguinaldo, pero recibes la bendición de Dios cada día, cada momento. No dejes de dar. Da con alegría, da con bendición, da con sencillez, porque sabes, Dios ama al dador alegre. Dios te bendiga.